Era una noche oscura y tormentosa. El viento soplaba con furia mientras la lluvia azotaba las calles desérticas de la ciudad. En medio de esta tormenta infernal, Alejandro, un joven repartidor de pizzas, se encontraba cumpliendo con su última entrega de la noche. Sin importar el clima, se aseguró de llevar a cabo su trabajo con diligencia y puntualidad. Subió a su motocicleta y se adentró en el laberinto de calles húmedas, siguiendo las indicaciones del GPS. Después de unos minutos de recorrer el vecindario, Alejandro llegó a su destino final, una antigua mansión en las afueras de la ciudad. La mansión parecía desolada y abandonada, con sus ventanas rotas y el jardín descuidado. Una sensación de inquietud se apoderó de él, pero decidió ignorarla y cumplir con su tarea. Tomó la caja de pizza y se acercó a la puerta principal. Al golpear la puerta, un escalofrío recorrió su espalda. Unos segundos después, la puerta se abrió lentamente, revelando un interior oscuro y tenebroso. La casa parecía congelada en el tiempo, cubierta de polvo y silencio. Sin embargo, Alejandro recordó que estaba allí para entregar la pizza y decidió entrar luchando contra sus instintos. Al avanzar por el pasillo, el repartidor notó que la mansión estaba en un estado deteriorado avanzado. Las paredes descascaradas y los muebles rotos acentuaban el ambiente siniestro. Llegó a una sala de estar, iluminada solo por una vela temblorosa. Fue entonces cuando escuchó un susurro apenas perceptible que parecía venir de alguna parte de la mansión. Intrigado y preocupado, Alejandro siguió el sonido del susurro hasta llegar a una puerta cerrada. Empujó la puerta con cautela y se encontró en una habitación oscura, repleta de antiguas fotografías. Las fotos mostraban a una familia sonriente, pero sus rostros estaban desfigurados de manera inquietante. Mientras examinaba las imágenes, escuchó un grito distante que heló su sangre. Lleno de pavor, Alejandro decidió salir corriendo de la habitación, pero para su horror, la puerta se cerró de golpe detrás de él. Intentó abrirla desesperadamente, pero parecía estar atrapado. En ese momento, las luces se apagaron y solo pudo escuchar susurros malévolos que resonaban por toda la mansión. El repartidor estaba envuelto en una oscuridad total. De repente, sintió algo frío y viscoso que se enroscaba alrededor de sus pies. Al mirar hacia abajo, descubrió con horror que la oscuridad había cobrado forma, transformándose en una presencia sombría. Era como si las sombras mismas lo hubieran atrapado, impidiéndole escapar. Intentó luchar, pero sus esfuerzos fueron en vano. La presencia oscura comenzó a arrastrarlo hacia una habitación, mientras Alejandro luchaba desesperadamente por liberarse. Al llegar a la habitación, se encontró frente a un altar improvisado, decorado con velas y símbolos siniestros, y en medio del altar yacía una figura encapuchada que emanaba una energía maligna. La figura levantó la cabeza y con voz lúgubre le dijo: «Bienvenido, repartidor de pizza. Has sido elegido como ofrenda para nuestro señor oscuro». Alejandro se llenó de terror al darse cuenta de que había sido llevado a un ritual macabro. Sabía que su vida estaba en peligro y que su final se acercaba. En ese momento, el repartidor de pizza hizo un último intento desesperado de escape. Forcejeó con todas sus fuerzas, logrando liberarse momentáneamente de las sombras que lo aprisionaban. Corrió hacia la puerta, pero antes de que pudiera alcanzarla, las sombras lo envolvieron una vez más y lo arrastraron hacia el altar. El último sonido que resonó en la mansión fue el grito agonizante de Alejandro mientras su vida se extinguía. La figura encapuchada terminó el ritual, invocando a una entidad oscura y malévola que ahora vagaría libremente por la mansión. A medida que las sombras se disipaban, la mansión quedó en silencio una vez más, ocultando su terrible secreto. Desde entonces, nadie se atreve a acercarse a la mansión abandonada, y los lugareños cuentan historias de desapariciones misteriosas que están ligados a aquel fatídico repartidor de pizza y a la oscuridad que aún acecha en lo más profundo de la mansión. En un pequeño pueblo, rodeado de bosques oscuros y misteriosos, vivía una familia compuesta por el matrimonio de Laura y David, junto con su hija pequeña, Sara. Todo parecía normal en su hogar, hasta que un día recibieron un paquete misterioso. El paquete no tenía remitente, pero en su interior encontraron un muñeco de porcelana de aspecto antiguo y desgastado. Sara, una niña de 8 años, estaba encantada con el regalo y decidió llamar al muñeco Arthur. Lo llevó a todas partes y pronto comenzaron a suceder cosas extrañas en la casa.
Objetos se movían inexplicablemente, los pasos resonaban en las noches y la sensación de ser observados se volvió insoportable. Aunque Laura y David estaban preocupados, atribuyeron estos sucesos a la imaginación de su hija y a su nueva amistad con el muñeco. Con el tiempo, los sucesos extraños se intensificaron. Sarah empezó a tener pesadillas recurrentes donde Arthur cobraba vida y la perseguía. El miedo invadió su vida, pero cada vez que intentaba contarle a sus padres, el muñeco parecía inmóvil e inofensivo. Laura y David comenzaron a sospechar que el muñeco estaba relacionado con los fenómenos paranormales y decidieron investigar su origen. En su búsqueda, descubrieron que el muñeco pertenecía a una antigua familia que había vivido en el pueblo hace décadas. La familia había sido víctima de una tragedia y se rumoreaba que habían invocado fuerzas oscuras para vengarse. Intrigados por esta conexión, Laura y David contactaron a un experto en lo paranormal para obtener ayuda. El experto, el Dr. Benjamin Carter, les advirtió sobre los peligros de los objetos poseídos y sugirió deshacerse del muñeco de inmediato. Sin embargo, cuando intentaron deshacerse de Arthur, el muñeco reapareció misteriosamente en la habitación de Sarah. Parecía que el muñeco estaba decidido a mantenerse en la vida de la niña, sin importar los esfuerzos que hicieran para deshacerse de él. Con el tiempo, Arthur reveló su verdadera naturaleza. La sonrisa en su rostro se volvió siniestra y sus ojos parecían brillar con un fuego maligno. El muñeco comenzó a mostrar un comportamiento violento, lastimando a las personas y aterrorizando a la familia. Sarah estaba aterrorizada y se refugiaba en su habitación, pero Arthur parecía tener un control malévolo sobre ella. La niña, sin poder resistirse, se volvió cada vez más dócil a los deseos del muñeco. Su personalidad alegre y juguetona se desvaneció, reemplazada por una mirada vacía y desprovista de humanidad. Laura y David, desesperados por salvar a su hija, buscaron la ayuda de un exorcista. Sin embargo, el exorcismo solo logró enfurecer más a Arthur. El muñeco se volvió aún más peligroso, haciendo que las paredes temblaran y llenando la casa con una atmósfera pesada y opresiva. Laura y David se dieron cuenta que su única opción era destruir el muñeco para siempre. Decidieron enfrentarlo en una batalla final, arriesgando su vida para salvar a su hija. Equipados con amuletos sagrados y objetos bendecidos, se adentraron en el cuarto de Sarah, donde Arthur los esperaba. El enfrentamiento fue feroz. El muñeco lanzaba objetos con una fuerza sobrenatural y se movía con una velocidad espeluznante. Laura y David lucharon valientemente, pero parecía que Arthur era invulnerable, hasta que en un momento de desesperación, David logró arrebatarle al muñeco una de sus extremidades. Un grito agudo y aterrador llenó la habitación. El muñeco, herido y furioso, comenzó a convulsionarse y a lanzar amenazas terroríficas. Sin embargo, Laura y David no se rindieron. Usando todos los objetos bendecidos que tenían, lograron deshacerse de Arthur y lo arrojaron a una hoguera improvisada. Pensaron que habían triunfado, que finalmente habían liberado a Sarah del poder malévolo del muñeco, pero la alegría fue efímera. Después de la batalla, el pueblo cayó en una profunda oscuridad. La maldición que había sido desencadenada por Arthur se extendió más allá de su hogar. Las sombras acechaban en las calles, la gente se volvía loca y los susurros de Arthur seguían resonando en sus oídos. El mal se había desatado, se había extendido por todo el pueblo. Laura y David comprendieron horrorizados que habían liberado una fuerza incontrolable que ahora consumiría todo a su paso. La historia de Arthur se convirtió en una leyenda macabra que perduraría en el tiempo. El muñeco asesino se convirtió en el símbolo de terror que invadió al pueblo, dejando una estela de destrucción y desesperación a su paso. El final horroroso de la historia fue que la maldición de Arthur continuó viva, atormentando a generaciones venideras con su presencia siniestra.